Hoy en un nuevo episodio de Detrás de las Voces, Pablo Gandolfo, actor bilingüe, docente de inglés, docente de doblaje y actor de voz. Muchas gracias por estar acá, por querer ser parte de Detrás de las Voces. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de la invitación. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Hace 20 años que estás dedicándote al doblaje. ¿Cómo surgió? ¿De dónde salió tus ganas de involucrarte al doblaje? Bueno, primero voy a ampliar un poco esto de doblaje porque en realidad trabajo con la voz, digamos. Después el doblaje es como una rama más de la actuación, un camino, digamos. sí. Pero que estoy involucrado con mi voz desde que soy pequeño, digamos. Hay algo ahí de la vocación que nace desde que uno es niño. Recuerdo que tenía un grabadorcito con cassette y un pequeño microfonito y ahí ya grababa mis juegos sonoros, mis publicidades o nada, jugaba. Mi papá me grababa mucho también, me decía, bueno, ¿querés cantar? Cuando mis viejos están separados. Entonces cuando yo iba a la casa de mi papá, me decía, bueno, cantame una canción y él me grababa con cassette. O sea que, digamos, el juego con la voz empieza desde pequeño. Después tuve una etapa en donde fui muy vergonzoso y la voz quedó olvidada hasta que terminé la secundaria y ahí empecé a hacer teatro porque era tímido, porque me daba vergüenza ir a comprar a un almacén y que el almacén estuviese llena y yo tener que decir un kilo de galletitas. Entonces empecé a hacer teatro y en el medio apareció también la docencia. Soy profe de inglés antes de dedicarme a esto, digamos, paralelo. Empecé a estudiar inglés en el Lenguas Vivas, me recibí, empecé a dar clases, me gusta mucho dar clases también, esa es mi segunda vocación, o mi primera, están ahí las dos. Después se mezclaron. Y en el medio apareció estudiar canto, estudiar coro, estudiar teatro. Después apareció una compañía de teatro en inglés a la que ingresé y trabajé 3 o 4 años, que era Buenos Aires Players. En el medio aparece una amiga que me dice, che, vos tendrías que hacer doblaje. Yo no tenía ni idea de lo que era el doblaje. ¿Ella es Mara? ¿Puede ser? No, Porque hay una... Mara es parte de ese recorrido. Todavía no había llegado Mara. Con Mara después. cantábamos en un coro, el padre era el director de Coral Contrapunto, cantábamos ahí. Mara, digamos, llega a una formación que se hacía en los estudios de Disney. En esa época los mismos estudios formaban a sus actores de voz. No existía la especialización de doblaje, no existían las escuelas de formación de doblaje, no existía nada de eso, ni clases particulares, nada. Las mismas empresas formaban a sus propios actores y a sus propias actrices. Y ahí en el coro, una amiga de Mara y también amiga mía me dice, che, Mara ya había hecho ese curso. Mara Campanelli. Sí. Me dice, ¿por qué no vas a probarte ahí? Pero a probarme que no sé qué es lo que hay que hacer. No, hay que hablar en neutro, pero no sé qué es neutro. Bueno, vos mirá una película y copiá cómo hablan. Bueno, ¿dónde miro? Y en TNT, alguna película de esas que pasan. Bueno, hice eso y muy intuitivamente fui a dar el casting. Se ve que había algo ahí que vieron. Claro. Porque la realidad es que recuerdo haber hecho un casting totalmente de manera inconsciente, no teniendo ningún tipo de herramienta. ¿Te tiraste a la pileta? Sí, yo fui. Y bueno, fui seleccionado. En realidad era un casting no era que te anotabas, cualquiera se anotaba, sino que tenías que hacer el casting y después pagabas una formación de 3 meses, 3 veces por semana, en un estudio profesional. Hacías esa formación si pasabas el casting, digamos. Exacto, no es que me anoto y lo hago. Claro. Bueno, pasé el casting y ahí empezó un camino que ya no tiene regreso, digamos. Un camino de ida. Ya está. Y a partir de eso fue, bueno, hacer la formación ahí en Disney con, hoy por hoy, colegas, digamos, los que fueron mis maestros o mis docentes en ese momento, hoy son amigos, son colegas, y a partir de eso empezó el trabajo con la voz, digamos. Me seguí perfeccionando, la misma profesión así como te va enviciando, también te va formando. En el medio dejé los colegios porque me empecé a dedicar a trabajar. Claro, dejabas de dar clase un poco. Dejé los colegios y empecé a dedicarme a trabajar con la voz.
Lo más loco que en aquella época tampoco existía todo, digamos, las redes como ahora, entonces era más de boca en boca. Che, conozco a tal, o alguien te recomendaba y ahí ibas a otro lugar. No solo se empezó a abrir en el campo del doblaje, sino en el campo de la actuación de voz, de la locución para acá o para afuera. A veces para hacer piezas locutivas no es necesario a veces ser locutor, si no decís marca. Así que también se empezó a abrir para todos esos campos, digamos, para el mundo del teatro también, para las voces en teatro. Digamos, el campo se fue abriendo y de repente apareció la propuesta también de empezar a entrenar a otros en doblaje. Primero empecé en un estudio privado, Caja de Ruidos, que hoy por hoy sigue siendo un estudio de doblaje. Y a partir de ahí apareció también la propuesta de trabajar acá en ISER, digamos, y laburar en ISER fue como el lugar que me sigue formando a mí. A pesar de yo ser formador, también. Es como que me sigo formando. Te nutre de otro lado. Exacto. Y bueno, ahí vamos trabajando con la voz, cantando también, que no lo mencioné, que también soy cantante, y tomando clases de canto también, digamos, toda una mezcolanza. Todo tiene que ver con la voz, digamos. Y que nombrabas esto de dar clases, ¿cuál es el mayor desafío que sentís a la hora de estar formando? Primero, tengo muy en claro mi vocación y estoy al servicio de las personas que se cruzan en mi cátedra, en mi curso. Mi objetivo principal y desafío es que puedan transitar una cursada y que descubran sus potenciales, que descubran sus límites, que descubran que lo que creían que no podían hacer, lo pueden hacer, digamos, que tengan un pensamiento más amable y más positivo con respecto a ellos mismos también, que piensen que sí son dignos de poder hacer determinados trabajos y que no se comparen con otros, sino que, nada, están acá, yo estoy acá para ayudarte a encontrar lo que sea que quieras encontrar, digamos. Y es con esto que decías antes, de que eras tímido, más vergonzoso, ¿cuál sentís que fue el clic para salir como de esa zona y estar en la zona que estás ahora? Vergonzoso no dejé de ser, hago un sí, esfuerzo sí. para que no se note, pero sí, soy vergonzoso. No sé si ha habido un clic, es más que nada los años, uno va creciendo y se va poniendo más grande, claro. Y capaz que te vas poniendo un poco más cara rota, pero la vergüenza y la timidez está siempre, los nervios están siempre, se pueden notar más o menos, pero están. ¿Pero sentís que la voz te ayuda un poco a pasar esa vergüenza? La voz es muy delatora, o sea, lo que te pase, lo que nos pase, se puede ver. Sí, con los años de experiencia puedo disimularlo, claro, y sentir en el cuerpo algo que quizás no transmita en la voz, pero la voz es el medio que me ayuda también a comunicarme con el mundo, digamos. Mi voz, mi cuerpo son mis herramientas de trabajo, digamos. ¿Y cómo te preparás en un día de grabación, tanto la voz en sí como tu cuerpo? Bien. Primero tengo que estar despierto, muy despierto. 6 de la mañana la jornada. No, tengo que estar muy despierto, desayunar, pero después siempre voy haciendo ejercicios vocales, praxias, trabalenguas, cualquier cosa que se me ocurre, cantar alguna cosita, hacer algún ejercicio de vocalización que ya tengo grabado en el celular de mi profe de canto. Eso por un lado, activar el cuerpo, despertarme, saltar, digamos, eso, despertarme principalmente, estar como activo y no llegar a la grabación con la voz dormida, nunca. En una charla en ISER de hace un poquito, dijiste que los personajes que te conectan con la locura son los que más te identifican. ¿Cuál sentís de todos los personajes que hiciste que se complementa perfecto con esta frase? Bueno, me suelen tocar bastantes personajes loquitos. Por un lado son una especie de catarsis. Creo que, no sé, si no hiciera arte, teatro, cantara, digamos, estar en la cabina
es un laburo artístico también, ¿sí? No, pero muchos dicen, no, si no hace teatro, no es arte. Si no está en televisión, no, digamos, y por más que no se nos vea. El arte es relativo, Total. diría el profe Nauki. El arte es relativo y el arte, por más que no esté el público aquí, existe igual y hacemos arte. La locución es arte, el doblaje es arte, el trabajo con la voz es arte también. Me olvidé la pregunta, ¿cómo era? ¿Con qué personaje te identificás 100% de la locura? Que vos dijiste, este personaje te... Sí, bueno, hay uno que fue mi primer, siempre en todas las entrevistas lo digo, pero bueno, el público se renueva, siempre dicen. Es Chuckles el cerdito. Soy el amo del mal, Chuckles el cerdito. Es una broma, ¿verdad? No, silla irrespetuosa. Si no me haces rey, te tapizaré con una tela de pésimo gusto. De la serie Dave el Bárbaro. Es una serie bastante vieja, es más, es uno de los primeros, fue el primer protagónico de animación que hice, que tuve que hacer un casting, quedé y me dijeron, mirá que es un personaje exigido. Ok, dije yo, bueno. Y sí, era un cerdo maléfico que tenía un amuleto puerco marrano y se reía de una manera muy extraña. Jurate. Sí. Nuestra profe, Lolo Muñoz, siempre, nuestra profe de interpretación, nos hace siempre, nada, para trabajar en neutro y eso, ver las series y películas dobladas. ¿Cómo te llevas con eso de que también vos sabés inglés cuando ves series? ¿Las ves dobladas o preferís verlas en original como si fuera inglés? Bueno, me pasa algo raro porque me encanta el idioma, me encanta inglés, pero veo todo doblado. Mirá. Veo todo doblado. A veces, cuando está muy mal doblado, Claro, ahí me saco y no puedo seguirlo. Pero si considero o si siento, más que nada, uno es una cuestión de sensación, ¿no? Vos empezás a ver que todo fluye, que está todo sincrónico en cuanto a el acting es sincrónico, el lip sync está bien, el contenido de lo que se está diciendo va en concordancia con lo que está ocurriendo. Bueno, lo miro doblado. Ahora, si empieza a haber un neutro que está súper cantado, un neutro que no va, una caracterización vocal que no pega con ese cuerpo, ahí paso al idioma original. Pero si no, veo todo doblado. Intento relajarme en el sentido de, no es que miro algo y lo estoy analizando. Claro, eso te iba a preguntar, ¿con el ojo crítico o no? Relajás. Relajo desde cuando está bien hecho. Claro. Si empieza a haber como ruido en cómo está realizado el doblaje, ahí ya me empieza a molestar. Y participaste en Avenida Q en 2 veces, tuviste la oportunidad de participar 2 veces. ¿Y cómo fue la diferencia? Porque en una estuviste como más director vocal y en otro como actor, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue esa diferencia? En la primera vez que se hizo Avenida Q en Argentina, creo que fue en el 2010, ahí estuve como actor, como ensamble. Fue una experiencia súper linda porque es un trabajo con títeres, donde también aparece el tema de la vocalidad y la voz de los muñecos. Y después pasaron muchos años y las vueltas del destino. Yo me presenté para el casting, para otra vez formar parte, y cuando la directora, porque yo no le dije nada a nadie, yo la conozco a Melania, que es la directora, que fue la directora, presenté mi casting y a los días me llama y me dice, Pabli, ¿qué hiciste? ¿Hiciste un casting para Avenida Q? Sí, le digo, ¿por qué no? Bueno, más allá de lo que ocurrió en el medio, que es anecdótico, y no lo voy a contar, ella me invitó a formar parte, o sea, ellos querían un elenco más joven, en realidad. Querían chicos más jóvenes y yo ya estoy pasado a los 45, así que para ellos no daba el perfil de lo que ellos buscaban a nivel edad. Entonces, pero Melania me dice, no, pero tu casting está buenísimo, pero la producción no quiere gente más joven y qué sé yo. Bueno, son elecciones, ahí ya no puedo hacer nada, pero me ofreció ser parte del, digamos, como hacer el coacheo vocal de los actores que manejaban los títeres. Y fue como, qué bien, claro. Qué buena forma de conectarme con la obra, porque quería estar, pero desde otro lugar, habiendo sido parte antes, claro. Y siendo, digamos, yo me especializo en lo que es caracterización vocal, me gusta, me interesa, dije, che, qué buena oportunidad.
Y fue una experiencia hermosa porque yo trabajo mucho con alumnos, pero ahí no tenía alumnos, tenía pares, tenía actores profesionales. Y fue lindo llevar mi propuesta, la propuesta que yo utilizo en mis clases, acercárselas a estos actores y proponerles, digamos, podemos ir desde acá y esto. Y la verdad que estuvo buenísimo, fue muy bienvenida, tuvo buenos resultados y fue lindo estar desde los dos lados, Claro. digamos. Y después de 10 años, claro, porque 2010, 2024 para estar de otro lado. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que se quieren involucrar en el mundo del doblaje, de la voz? Bueno, primero que estudien teatro, ¿sí? Que actúen. Actuar primero, que que se relacionen con todo el mundo corporal, cualquier disciplina que esté relacionada con el trabajo corporal, con el trabajo vocal, puede ser desde foniatría, desde improvisación vocal, cantar, cualquier cosa que esté relacionada con cuerpo y voz nos hace muy bien para nuestro trabajo, para poder ser más permeables, más receptivos, más expresivos. Entonces yo creo que el primer consejo es, bueno, si tenés ganas de doblaje es actuación, ¿sí? No es locución, es actuación. Más allá de que doblaje esté en la carrera de locución, es trabajo con la voz, pero que viene de la rama de la actuación, no podemos negarlo. Y creo que el locutor tiene que también ser bastante actor. Claro. Tiene que ser muy Permeable a eso, de que tiene que estar abierto a... más actor sos, más posibilidades expresivas de locución vas a tener también. Así que yo creo que hay que meterse en todos esos procesos de trabajo con la voz, trabajo con el cuerpo, la improvisación también. Hacer impro nos viene muy bien para cambiarnos como la mentalidad fija. Es como improvisación, siempre hay que decir que sí. Claro. Entonces es como, ok, y en doblaje tenemos que enfrentar situaciones de sí, ok, como esto, no, pero sí, hay que hacerlo. Entonces, nada, hay que meterse después empezar a contactar a las personas que están en el medio, formarse obviamente, digamos, en el camino tenés que formarte como actor, actriz de voz, ¿no? Está ISER, está Éter, hay un montón de lugares donde estudiar. Siempre averiguar que los docentes sean docentes activos, que hayan laburado mucho o que estén aún trabajando. Y siempre preguntar mucho, ¿no? Como hacer red, preguntar, averiguar, formarse y seguir haciendo red para poder insertarte en el medio, que no es imposible, pero hay que hacer un trabajito, así como es un tema insertarse en el mundo de la locución, también es lo mismo en doblaje o en actuación de voz. Así que hay que meterse. ¿Y cómo manejás la salud mental, como el bienestar relacionado a la voz, ¿no? Un ejemplo, quizás un día no tenés un día muy bueno y tenés que grabar, la voz, como decíamos al principio, delata un montón. ¿Cómo es esa diferencia? Que a veces es complicada. Bueno, yo trato de, si no estoy bien, hago un corte y cuando entré a la cabina vengo a hacer el trabajo. Dejo afuera lo que me pasa. Puede ser que a veces estés, digamos, no te voy a negar que puedo tener más o menos energía o estar algo afectado por algo personal, pero yo siento que si soy un profesional no puedo traer mis temas personales al ámbito del trabajo. Que a veces es complicado, que seguramente somos personas y sentimos y nos pasan. No estoy hablando de cosas, porque ponele un fallecimiento, cosas graves, son bastante difíciles de manejar. Pero otros temas que pueden esperar o pueden tener mi neurosis en otro lado y se abre la puerta, vengo a trabajar, salí y después volvería a ser la piltrafa que era antes de entrar. Pero trato de lo mismo cuando doy clases también. Puedo tener más o menos energía por lo que me pasó, pero es un corte. Necesito hacer un corte, me obligo a hacer un corte para poder ser mejor profesional.
Y para ir cerrando, si tenés enfrente a ese Pablo de 20, 22 años, ¿qué le dirías? Le diría que no tenga miedo, que siga para adelante, que lo hizo bien, que lo está haciendo bien y que tenga paciencia. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta hermosa charla.